Introduction. El documental Zeitgeist hizo olas en la comunidad cristiana cuando declaró que Jesús no era más que otra versión de un dios pagano. Este video no es Zeitgeist. El objetivo de este video es mostrar los orígenes secretos del cristianismo, y nuestra intención no es desacreditar a Jesús. Permítanme decirlo de inmediato. Creo que Jesús podría haber existido. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los fanáticos de la Biblia Rey James. Jesús no es la respuesta para todo, y no puedes simplemente decir constantemente, Él es un ocultista. A cada autor con una perspectiva diferente. Lo oculto no es malo. La mayoría de las personas que piensan así son parte de una forma de pensar condicionada. No me malinterpretes. Entiendo los peligros de la magia y los poderes de la mente subconsciente, pero no creo que sea una buena excusa. No podemos seguir escondiéndonos de nuestras sombras diciendo, la magia es malvada, cuando la mayoría de ustedes ni siquiera tienen idea de qué es. El cristianismo moderno está haciendo que un gran porcentaje de la población sea dócil. Algunos se burlarían y se ofenderían, pero la humanidad ya no puede tomar la supresión de lo oculto con tanta ignorancia. Tengo que decir esto, porque este tipo de pensamiento es producto de pereza. El cristiano moderno rechaza la idea de cualquier otro Dios sin considerarlo primero, porque incluso considerarlo podría resultar en un castigo por parte de Dios, según la versión Rey James. Sin embargo, tenemos esta cita aquí. El que responde a un asunto antes de oírlo, le es necedad y vergüenza. Proverbios 18:13. Y, sin embargo, muchos han admitido abiertamente que solo leerán la Biblia Rey James, mientras les dicen a todos los demás de diferentes religiones que simplemente están equivocados. Descartar los puntos de esta presentación solo porque cito a alguien como Manly P. Hall, eso no es justo. Permítanme abordar el tema aquí. Me doy cuenta de que los espectadores cristianos considerarán que este contenido es luciferino, oculto o satánico. Para un cristiano, esas tres palabras son sinónimas. Está claro que esto se debe a una falta de comprensión de la semántica, y no entender algo hace que la gente reaccione por miedo. Ok, Manly P. Hall era masón, vaya cosa. También lo fue Isaac Newton, Mozart, Ben Franklin, Louis Armstrong, Buzz Aldrin, Harry Houdini, Booker T. Washington y John Wayne. No es tan complicado convertirse en masón. Sinceramente, creo que está sobrevalorado. Incluso es posible que la popularidad de la organización se haya inflado para reunir y acompañar a los hombres promedio que muestran signos de profunda curiosidad. Bien, ¿podemos considerar a Manly P. Hall en un sentido general por un segundo? Olvidémonos de sus ideas sobre la sociedad y la idea de un mundo. Digamos que todo eso es cierto. ¿Eso le resta valor al contenido sobre el que escribió? Seguro que se podría decir que existe una agenda, pero esta es mi sincera opinión. El conocimiento es conocimiento. La sabiduría es sabiduría. Si calmas tu mente y te permites absorber información, inconscientemente tomarás de ella lo que necesitas. Manly P. Hall fue un hombre sabio, te des cuenta o no, y cualquiera que haya estudiado su trabajo, lo sabe sin lugar a dudas. Verá, simplemente proviene de un completo malentendido de lo oculto. Mencioné la astroteología y de alguna manera la gente supuso que estaba tratando de desacreditar la Biblia. Escucha esto, oh Job, detente y considera las maravillosas obras de Dios. ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o soltar las cuerdas de Orión? ¿Podrás guiar a Mazzaroth en su tiempo? ¿O podrás guiar al oso con sus hijos? Dios hace que el zodíaco se mueva. Le está diciendo a Job que considere estas grandes obras. Una de ellas es el secreto de la astroteología, que haya luces en la expansión de los cielos para dividir el día de la noche, y sirvan de señales, y de estaciones, de días, y de años. La confusión radica en que la astroteología es técnicamente la religión de las estrellas, o el culto a las estrellas. Aquí es donde puede resultar blasfemo afirmar que estos son los orígenes del cristianismo. Pero dame un momento. Los cultos estelares no fueron las primeras religiones. Las primeras religiones eran religiones basadas en la naturaleza, que estaban en sincronía con Dios y la tierra.
El zodíaco es un regalo dado por Dios para ser usado como calendario para nuestro mundo y también para mapear nuestras mentes. Los antiguos sabían esto. No fue hasta más tarde en la historia que el hombre descubrió que podía adorar cuerpos individuales y obtener poder de ellos. Aquí es donde radica el problema. Tenemos cultos a Saturno, Júpiter, la Luna y muchos más, todos adorando todo menos la inteligencia que es el creador invisible. El hecho de que ciertos grupos hicieran mal uso de este conocimiento no significa que sea originalmente malo. Necesitamos conocer esta información. La gente está siendo vaga y piensan que el único libro que necesitan es la Biblia Rey James. Bueno, creo que todos debemos convertirnos en filósofos de alguna manera. Todos necesitamos pensar, y si quieres saber mi sincera opinión, la versión autorizada de la Biblia enseña lo contrario de eso. Es una programación mental descaradamente mental la que te brinda ciertas verdades esotéricas, lo que establece este tono misterioso en toda la experiencia de leer la Biblia. Una vez que estás en ese estado, eso es todo. Estás en un trance. Las palabras son poderosas. Estas palabras de la Biblia conectan directamente con la imaginación. La imaginación es como un proyector que proyecta las palabras en imágenes en movimiento, en el escenario que se encuentra en las profundidades de la mente humana. Esta puede ser una experiencia muy espiritual para el lector, ya que este libro afirma tener lo que ha estado buscando, consciente o inconscientemente, algo que les diga qué hacer en la vida y por qué deberían hacerlo. La razón suele ser que debes seguir o enfrentar la ira del ser externo conocido como Dios. Irónicamente, hay cientos de denominaciones diferentes, y sin duda, todas ellas tienen su perspectiva individual sobre cómo vivir. Esta parece ser la base de muchos conflictos antiguos, a pesar de que ninguna doctrina religiosa ofrece por sí sola todas las respuestas. Ahora debe haber algunos granos de verdad en la Biblia. Esto es lo que digo. La Biblia se basa en la sabiduría esotérica. Jesús y todo lo que representa es positivo y sabio, no lo niego, y tampoco niego que se basa en una figura real. ¿Era Jesús su nombre? Eso está en debate. En general, la Biblia es una visión increíble de la historia. Sin embargo, la forma en que se presenta está completamente distorsionada. Toda la idea de que solo porque tú creer en Jesús, que estés a favor de Dios, o que te hayan dado gracia, es una tontería. Si eso te ofende, tú eres el problema. No te pueden dar simplemente una historia y un nombre, y de repente, ahora Dios te favorece frente a otras personas que no creen lo mismo. ¿Qué tipo de sistema de creencias distorsionado es ese? Toda la idea de que necesitamos ser perdonados por nuestros pecados está mal. ¿Nos echaron del jardín del Edén por curiosidad? Seguro que puedes decir Satanás o la serpiente, pero aquí está la pura verdad. La serpiente no mintió. Dios mío, es un ocultista. En serio. Ok, mira, seguro que esto es luciferianismo, eso no quiere decir satanismo, y la mayoría de ustedes están completamente confundidos con el verdadero significado. Los textos gnósticos dicen que esta serpiente era Sofía, manifestándose como sabiduría, para traer conciencia a los seres que viven en este reino de la nesciencia. Nos enorgullecemos de vivir en casas, mirar televisión, ganar dinero o carreras, pero todo esto proviene de las ciencias que nos fueron dadas por los caídos, supuestamente. Vivimos en un mundo en el que practicando el conocimiento o persiguiendo tu ego de cualquier manera, estás pecando. Así es el mundo material. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que la idea de que Dios pueda tener celos o que discuta con sus discípulos es ridícula. Es descaradamente obvio que estos no son escritos directamente inspirados por Dios. Este texto es místico, secreto, bien diseñado y, sobre todo, basado en la sabiduría esotérica. Ese es el problema, que la mayoría de los fanáticos de la Biblia Rey James no son conscientes de que muchas escrituras no llegaron a la Biblia. Sí, he escuchado los argumentos de por qué los textos gnósticos no fueron incluidos en la Biblia, pero la cuestión es la Biblia Rey James. Y los cristianos modernos traducen el texto literalmente, mientras que los textos gnósticos, o los fundamentos del cristianismo, tradujeron el texto alegóricamente.
La razón por la que fueron excluidos es por el conocimiento que contienen, no porque el texto gnóstico provenga de fuentes no oficiales. Tengo mi Biblia en mi habitación, la estudio de vez en cuando. Para mí es solo uno de muchos libros que busco en busca de sabiduría. No me malinterpretes, estoy seguro de que hay algunos cristianos que leen más que solo la Biblia, pero simplemente no estoy de acuerdo con toda la filosofía del rey James solamente, o con cientos de otras denominaciones del cristianismo, todos enfocándose en un solo detalle o interpretación y distorsionándolo a su propia perspectiva. Este no puede ser el camino. Aproximadamente el 33% del mundo tal como lo conocemos es cristiano. Si el cristianismo es la respuesta y 1/3 de nuestra población sigue a este Jesucristo, entonces, ¿por qué tenemos niveles tan altos de depresión y violencia? ¿Por qué hay una falta generalizada de conciencia, voluntad, pasión y empuje? Es obvio que volver a Jesús es la mayor parte del tiempo una forma sencilla para que las personas resuelvan sus problemas, en lugar de aprender y crecer a partir de ellos. No hay nada malo en la idea del cristianismo, pero sí hay una cuestión de en qué se ha convertido. Tenemos que detener la pereza mental. Es hora de detener la supresión de la magia y toda esta idea del diablo y el satanismo. Es una completa falta de conocimiento de la psique. Ese es nuestro verdadero problema. En realidad, no nos entendemos a nosotros mismos. Empezamos a correr antes de aprender a caminar. Examínate a ti mismo y comprende quién eres. Quien no se conoce a sí mismo no sabe nada, pero quien se conoce a sí mismo ha adquirido el conocimiento del universo. Jesús, Libro de Tomás, Evangelios gnósticos. Aquellos que conocen y realizan el ser son libres para siempre. Katha Upanishad. Cristianismo y paganismo. Todo comienza con los druidas, según Wikipedia. Cita: un druida era un miembro de la clase profesional de alto rango en las antiguas culturas celtas. Quizás mejor recordados como líderes religiosos, también fueron autoridades legales, jueces, conservadores, profesionales médicos y asesores políticos. El conocimiento de los druidas ha sido suprimido en los tiempos modernos. Descúbrelo por ti mismo. Ve a tu iglesia y pregúntale a tu reverendo sobre los druidas. ¿Esos salvajes? Practicaban sacrificios rituales. Es una respuesta común. Cita: el Dr. Smith piensa que los druidas nunca ofrecieron sacrificios humanos ni de animales. El Dr. Smith dice que en el idioma gaélico, las costumbres o tradiciones, no hay ni una pista alusiva al sacrificio de ningún ser vivo. Cita: la Iglesia y el Estado romano sostenían la idea de que todo el poder debía estar centralizado. Todas las instituciones religiosas que entraran en conflicto con este objetivo debían ser destruidas. Por esta misma razón, las enseñanzas misteriosas, los druidas, debían ser suprimidas. El estudio y la preparación necesarios para aquellos que fueron seleccionados para la iniciación en los misterios superiores fueron tales que desarrollaron un estado mental altamente filosófico y espiritual, una mente que no se correspondía con el objetivo que los gobernantes de la Iglesia tenían a la vista. Connor McDaughey. En la Atlántida de Donnelly, en su gran peregrinación misionera, los druidas dieron la vuelta al mundo para dar religión y conocimiento de Dios a las diferentes razas de la humanidad. También establecieron sacerdocios y dieron alfabetos a las razas que hasta entonces no estaban ilustradas en tales asuntos. Irlanda es el país en el que se descubrieron y desarrollaron por primera vez las artes y las ciencias. A este país los griegos aplicaron el término ogygia, término que nunca fue dado excepto a los muy antiguos, y es de los irlandeses, antiguos druidas, de quienes los griegos trazaron su descendencia. Los druidas son los antiguos sacerdotes arios, los primeros chamanes, los preservadores de las ciencias antiguas, que habitaron las antiguas tierras de Irlanda. Lo que se nos dice es que los celtas son originarios de Oriente. Esto es falso. Los druidas vienen del norte, o más allá del viento del norte, Hiperbórea. Aprenderemos más sobre los druidas a medida que avancemos, pero animaría a cualquiera que se resista a tener esto en cuenta.
¿Es cierto que los druidas están relacionados de alguna manera con el cristianismo? Mantengámoslo simple, empezando por Stonehenge. Los druidas ahora, mientras ya no se escuchan armas, se restauran viejos misterios y ritos horribles. Una tribu que ama la religión singular y acechan las solitarias coberteras de la arboleda. A estos, y solo a estos de toda la humanidad, los dioses seguramente son revelados o desconocidos. Si cantan bien las condenas de los mortales moribundos, ningún fantasma desciende al infierno en una noche espantosa. No se van las almas al espantoso Plutón, ni busques las sombras lúgubres y silenciosas de abajo. Pero vuelan, inmortales en su especie, y encuentran otros cuerpos en nuevos mundos. Así la vida corre para siempre su carrera sin fin, y, como una línea, la muerte solo divide el espacio. Una parada que solo puede durar un momento, un punto entre el futuro y el pasado. 3 veces felices ellos entre los cielos del norte. Quien desprecia ese peor destino, el miedo a la muerte. Por eso no les importa que este ser frágil se sienta. Pero corre impávido sobre el acero puntiagudo. Provoca el destino que se acerca y desprecia valientemente, para perdonar esa vida que tan pronto debe regresar. Lucano de Rowe. La mayoría de nosotros conocemos Stonehenge, ¿verdad? Si no sabes quiénes son los druidas, son los creadores de Stonehenge. La mayoría de los nuevos en este tema ya lo saben, solo necesitan recordarlo. Pensemos en Stonehenge por un momento, y luego sigamos más con mi presentación de los druidas. Las ruinas llamadas Stonehenge son un conjunto de piedras verticales y piedras postradas en la llanura de Salisbury, Inglaterra, y generalmente se supone que son los restos de un antiguo templo druídico. Voy a interpretar material de fuentes académicas y mitológicas. Si sigues estrictamente una parte del trabajo, nunca verás el panorama general. Estoy a punto de decir algunas cosas que están muy lejos de la perspectiva convencional. Para cualquiera nuevo, hablo sobre muchos de estos temas en mi canal. Tenemos 2 cosas sucediendo. Tenemos representaciones de Stonehenge construido de una manera muy primitiva por algunos de los primeros protoceltas. Luego tenemos el concepto de que Stonehenge fue creado por los druidas. Después de mi investigación y comprensión de Tartaria, he llegado a las siguientes conclusiones. El tema de los druidas se ha vuelto bastante confuso. Sabemos que la fuente de este druidismo proviene de Irlanda. Sin embargo, la mayor parte de lo que aceptamos hoy en los círculos académicos es lo que escribieron los historiadores griegos posteriores. Veo esto como propaganda después del reinicio. Toda la idea de que los druidas eran hombres primitivos y delirantes que practicaban sacrificios se convirtió en la narrativa impuesta. Durante el siglo XX, Stonehenge comenzó a revivir como un lugar de importancia religiosa, esta vez por los seguidores del neopaganismo y las creencias de la nueva era, particularmente los neodruidas. El historiador Ronald Hutton comentaría más tarde que era una gran ironía y potencialmente incómoda que los druidas modernos hubieran llegado a Stonehenge justo cuando los arqueólogos estaban expulsando de allí a los antiguos druidas. El primer grupo neodruídico de este tipo que hizo uso del monumento megalítico fue la antigua Orden de los Druidas, que celebró allí una ceremonia de iniciación masiva en agosto de 1905, en la que admitieron a 259 nuevos miembros en su organización. Esta asamblea fue ampliamente ridiculizada por la prensa, que se burló del hecho de que los neodruidas estaban vestidos con trajes que consistían en túnicas blancas y barbas postizas. Para entender lo que voy a decir, necesitas comprender Tartaria y la tradición irlandesa. Quieren que pienses que los druidas crearon Stonehenge, porque cuando miras a los druidas, todo lo que encontrarás son los antiguos druidas hebreos que practicaban sacrificios, los antiguos celtas que eran salvajes y no tenían lenguaje escrito, y no hay ni siquiera una representación sólida de un druida. En las escuelas no nos enseñan sobre los druidas. Entonces, ¿qué demonios es un druida? No descarto que ellos lo construyeran, solo intento cuestionar la narrativa tradicional. Eran los sacerdotes arios de la era hiperbórea, la única nación que gobernaba el mundo. Lo que consideramos Tartaria, o la antigua Escitia, es solo una de las naciones de este imperio mundial, ario-irlandés, hiperbóreo.
Realmente no lo llamaría imperio, porque era algo que nunca podríamos imaginar. Ahora debo mencionar que estos no eran los únicos seres en este reino. No fueron solo los arios. Ok, entonces estos hiperbóreos eran los antiguos irlandeses, o los Tuatha de Danann, y los cimerios son la raza fomoriana. Investiga sobre Píndaro. Los Tuatha de Danann eran una raza antigua con cabello rubio rojo y ojos azules y verdes que se decía que eran bastante grandes. Los fomorianos también eran una raza sobrenatural de gigantes que habían dominado habilidades psíquicas y provenían de debajo de la tierra. En las leyendas irlandesas escuchamos de muchas invasiones a la madre patria. Las leyendas fomorianas son lo que yo percibo como los antiguos cimerios o antiguos moros. Mira, lo que pasa con llamarlos moros es que realmente no les hace justicia. Tengo un video que explica cómo estas dos God Races intercambiaron conocimientos, se cruzaron y crearon todas las razas que conocemos hoy. Los moros eran de Lemuria, o Mu, y llegaron a Irlanda. Algunos de ustedes pensarán que solo estoy exagerando. Veamos Stonehenge en Wikipedia. 2 mitos que claramente sugieren la respuesta. Un cuento popular relata el origen de la referencia al talón del fraile. El demonio compró las piedras a una mujer en Irlanda, las envolvió y las llevó a la llanura de Salisbury. Una de las piedras cayó al Avon, el resto fue llevado a la llanura. Entonces el diablo gritó: «Nadie sabrá jamás cómo llegaron aquí estas piedras». Un fraile respondió: «Eso es lo que piensas». A lo que el diablo le arrojó una de las piedras y le golpeó en el talón. La piedra se clavó en el suelo y todavía está allí. Según Geoffrey, las rocas de Stonehenge eran rocas curativas, llamadas la danza del gigante, que gigantes habían traído desde África a Irlanda por sus propiedades curativas. El rey del siglo V. Aurelio Ambrosio deseaba erigir un monumento a los 3000 nobles muertos en la batalla contra los sajones y enterrados en Salisbury, y por consejo de Merlín, eligió Stonehenge. El rey envió a Merlín, Uther Pendragon, el padre del rey Arturo, y 15,000 caballeros para sacarlo de Irlanda, donde había sido construido en Montequillaraos por los gigantes. Mataron a 7,000 irlandeses, pero cuando los caballeros intentaron mover las rocas con cuerdas y fuerza, fracasaron. Luego Merlín, usando equipo y habilidad, desmanteló fácilmente las piedras y las envió a Gran Bretaña, donde se dedicó Stonehenge. Después de haber sido reconstruido cerca de Amesbury, Geoffrey narra además cómo primero Ambrosius Aurelianus, luego Uther Pendragon y finalmente Constantino III fueron enterrados dentro del Anillo de los Gigantes de Stonehenge. Además, ¿no es interesante que una de las principales atracciones turísticas de Salisbury sea la Catedral de Salisbury? Esto es claramente arquitectura tartaria. Observa que cuando ves Stonehenge, mentalmente atribuyes Stonehenge a los druidas, lo que te da una perspectiva muy primitiva de ellos. Sin embargo, hay un misterio mayor entre manos. A solo 7 millas de distancia se encuentra la Catedral de Salisbury, y piensas, ¿qué tan asombrosa es la arquitectura inglesa? La historia convencional nos dice que estamos en la época post-romana. Ninguno de los visitantes consideraría siquiera que tal vez los dos tengan una conexión. Quizás los druidas, el antiguo sacerdote de Hibernia o Hiperbórea, fueron los responsables de esta arquitectura tartaria, que es la verdadera representación de sus ciencias. Podría ser como en los mitos de Merlín, que Stonehenge no es más que un enorme conjunto de piedras colocadas por los fomorianos. ¿Fue con la instrucción de los druidas? No lo sé. Sin embargo, si tomas en consideración que ha habido tantas diferentes renovaciones, luego surge la idea de que fueron movidos, comienza a quedar claro que se está produciendo algún tipo de encubrimiento. La historia oficial de Stonehenge se presenta como hombres de las cavernas que usan cuerdas para levantar las rocas. Si los druidas hace 5000 años erigieron Stonehenge tal como se calcula, esto entra en conflicto con la teoría de que venimos de una civilización avanzada como la Atlántida o la Hiperbórea. Sabemos que muchos monumentos fueron sistemáticamente destruidos. Bueno, la pregunta es ¿por qué dejaron Stonehenge? Ellos siendo los romanos. Bueno, quizás tenga que ver con nuestra percepción de nuestros orígenes.
Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con el cristianismo? Todo, porque lo que se está desvelando es la fuente de la que surgió vuestra religión, no es solo el cristianismo. Tenemos personas que afirman saber todo lo que hay que saber sobre Egipto. Tenemos un pensamiento sesgado. La gente ya no es creativa en su forma de pensar. Déjame explicar. Alguien que es cristiano desde hace 20 años dudará mucho en investigar la información que lleva a la idea de que el cristianismo surgió del paganismo. Tenemos que detener esto si estamos dispuestos a avanzar como seres espirituales. Tenemos que mirar nuestra sombra. Cita, la Gran Pirámide, en su esplendor original y deslumbrante de luz bajo el sol egipcio, era el objeto de asombro y reverencia para quienes la contemplaban. Él superó en sublime grandeza a cualquier otro monumento o estructura jamás erigido por el hombre en este mundo. Se consideraba la más grande de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su destrucción parcial y desfiguración al eliminar su parte superior y la piedra angular, y al despojarla de su revestimiento exterior de piedra blanca, que le daba un aspecto de deslumbrante brillo, dejándolo en apariencia exterior, desnuda, silenciosa y muda en cuanto a su misión, como hito sin cifra, ha sido una gran pérdida para la humanidad. Al mediodía, su elevada piedra angular dorada parecía ser una con el sol, uniendo la tierra y el cielo en una unidad eterna, una unión simbólica del espíritu y la materia. Estropear este pilar sublime, esta gran obra maestra de los sacerdotes magos irlandeses de Yesa, fue parte de un complot más egoísta que cualquiera jamás concebido. Este complot fue puesto en práctica por los espíritus gobernantes a la cabeza de la Iglesia romana. Ellos acariciaban la ambición de nada menos que un gobierno universal para su iglesia e imperio. Comenzaremos a ver cómo se avanzó en este proyecto, porque era la idea sostenida por los líderes de la Iglesia y el Estado romano, eran prácticamente uno, de que todo el poder debía estar centralizado en el jefe de la Iglesia, que también era emperador del Estado, y todas y cada una de las instituciones religiosas que de alguna manera entraran en conflicto con este ideal debían ser eliminadas. Por esta razón, se suprimieron los cultos mistéricos y se prohibió la iniciación en los misterios antiguos o esotéricos, de modo que no existiera ningún establecimiento, culto o práctica religiosa que atrajera y mantuviera a los hombres aparte de la Iglesia estatal romana. Y, además, como el estudio y la preparación necesarios para aquellos que fueron seleccionados para la iniciación en los misterios superiores, era tal que desarrollaba un estado mental altamente filosófico y espiritual. Tal estudio y preparación no concordaban con el objetivo que los gobernantes de la Iglesia tenían en mente. Tales mentes no cederían la adhesión a una iglesia meramente política e idólatra, cuyas doctrinas estaban, en su mayoría, destinadas a la multitud no instruida. Esas mentes no podían ser dominadas por un sacerdocio político o mercenario. Eran hombres iluminados y obstaculizaron el proyecto de la Iglesia. Por lo tanto, las instituciones que produjeron tales hombres debían ser suprimidas. El cristianismo ha llevado a las masas a volverse dóciles, y esto fue intencional, ya que todos los libros antiguos del pasado fueron destruidos, y, como mostraré, los idiomas fueron reorganizados, añadió vocales, y luego se suprimieron sus orígenes. La Gran Pirámide de Yesa fue utilizada como templo de iniciación para inculcar los misterios de la naturaleza y los poderes ocultos del alma. El decreto de la Iglesia y la ejecución de su política para cerrar el templo de la Gran Pirámide y suprimir su institución prácticamente puso fin al desarrollo de mentes iluminadas en el Valle del Nilo. Ahora no estoy diciendo que la Gran Pirámide fue creada por gente blanca. Estoy diciendo que fue creado bajo la Iglesia de Yesa, que sí es la raza aria. Sin embargo, si deseas comprender más mi perspectiva, tengo un video sobre los moros, la raza aria, la Iglesia de Yesa, la raza hiperbórea. Se mezclaron con muchas culturas diferentes mediante el intercambio de conocimientos. Es por eso que vemos tantas similitudes en la religión y la arquitectura de todo el mundo. La huella digital está en todas partes, especialmente en la Biblia. Cita: sin embargo, toda la controversia sirvió para despertar un interés intensificado, como el que se ha despertado entre los eruditos
y pensadores de todo el mundo por la Gran Pirámide, esta pieza compañera de la Biblia, la una en el arte y la otra en la literatura. La Biblia es la palabra escrita, la Gran Pirámide es la palabra escrita en piedra, y ambas provienen de la misma fuente. El sacerdocio mago irlandés de Yesa siempre fue conocido y en posesión de los espíritus gobernantes de la Iglesia de Roma y de los sumos sacerdotes de la Iglesia de Inglaterra. El éxito de la antigua institución dependía de la supresión de este conocimiento, pero también era, y sigue siendo, uno de los secretos más celosamente guardados de la alta Iglesia de Inglaterra. De lo contrario, este conocimiento no podría dejar de ser ampliamente conocido, ya que la evidencia es tan clara que solo a través de un silencio estudiado y acordado se ha impedido que los hechos lleguen a ser de conocimiento público. La Gran Pirámide y el grupo del que es principal, junto con los templos del Valle del Nilo, son los testigos y testimonios más convincentes, y no ofrecen ninguna posibilidad de contradicción o incertidumbre en cuanto a los logros y el genio de los irlandeses, o, como se la llama en la historia, la raza aria. No hay duda de los monumentos dejados por los irlandeses, que alguna vez fueron gobernantes y amos de toda la tierra. Su gobierno abarcó a todos los países del mundo. Irlanda fue la primera señora de los mares. Fue el primer y único imperio mundial que jamás se haya conocido, porque era espiritual. Su extensión fue mayor que la que jamás alcanzaron los persas, los griegos, los romanos o los mogoles. Los restos de sus obras, donde quiera que se encuentren, guardan una similitud inconfundible en forma y carácter. Son enormes, inmensos y concebidos y realizados según un plan tan extenso que asombra la mente del hombre de hoy. Estos restos se extienden desde Irlanda a lo largo de la costa atlántica de Europa hasta África, a lo largo del mar Mediterráneo, hasta Egipto, India, China, Java, Tahití y las Islas Carolinas. En el Océano Pacífico Sur, en el continente americano, encontramos la Torre Redonda cerca de Newport, RI, que revela su origen irlandés, y los grandes montículos piramidales de los valles de Ohio y Mississippi. También los templos en ruinas de Yucatán y México, y restos similares en América del Sur, son evidencia de su obra. Todos deben su origen a la misma fuente, y establecen fuera de toda duda que los irlandeses fueron los primeros verdaderos descubridores de América, y que el mismo nombre de Dios entre los indios de nuestro país era un nombre irlandés derivado de esos misioneros y exploradores siglos antes de que nacieran Cristóbal Colón o Eric el Rojo. Uno de los nombres irlandeses de Dios es Man, y Manitha es la palabra irlandesa para santo. El nombre indio de Dios era Manitú el Santo. Los indios también tenían otro nombre para Dios, y este también era irlandés. Era Manabasha, el dios sol. Es una palabra compuesta con la raíz man, santo, y basha, de las vacas, el toro, prácticamente el mismo que Baal, el dios irlandés del sol. Entonces el nombre significa el santo dador de vida o el santo creador. Cualquiera que conozca la lengua celta reconocerá este hecho de inmediato, al igual que todos los estudiantes competentes de filología. Nadie, después de leer este tratado sobre la Gran Pirámide, tendrá jamás la duda de quiénes fueron sus autores o de si los altos personajes de Inglaterra, quienes siempre han asumido la dirección del barco del Estado, han tenido conocimiento de quiénes fueron los constructores de la Gran Pirámide. Tampoco habrá ninguna duda de que los espíritus gobernantes de la Iglesia de Roma han tenido este conocimiento y que todavía lo mantienen en secreto. Esto es del libro de Conor McDarry, Sabiduría irlandesa preservada en la Biblia y las pirámides. Este libro por sí solo le mostrará tantas cosas que probablemente desconoce. Tampoco hay forma de decir, medios luciferianos, ya que la pasión y la intención de este libro son muy claros. Ok, puede que haya ido muy lejos para algunas personas. Sé que esta es una visión del mundo completamente diferente, así que olvidemos todo eso por ahora. Quiero mostrarles algunas investigaciones que muestran con bastante claridad la afinidad entre las lenguas antiguas. Hay tanta confusión en los círculos académicos cuando se trata de qué idioma es el predecesor. Por ejemplo,
Se dice que el fenicio es una derivación egipcia, cuando este no es el caso. Recuerda, cita: a este país los griegos aplicaron el término Ogygia, un término que nunca se dio sino a lo muy antiguo, y es de los irlandeses, antiguos druidas, de los cuales los griegos rastrearon su descendencia, de los druidas celtas. Godfrey Higgins. El objetivo del autor en el siguiente trabajo es mostrar que los druidas de las Islas Británicas eran sacerdotes de una nación muy antigua llamada Celtae, que estos celtas eran una colonia de la primera raza de gente, un pueblo culto e iluminado, los descendientes de las personas que escaparon de los efectos del diluvio en las fronteras del Mar Caspio, que fueron los primeros ocupantes de Grecia, Italia, Francia y Gran Bretaña, y llegaron a esos lugares por una ruta casi a lo largo del paralelo 45 de latitud norte, que, de manera similar, las colonias avanzaron desde la Gran Nación por una línea del sur a través de Asia, poblando Siria y África, y llegando finalmente, por mar, a través de los pilares de Hércules. En Bretaña, en el curso de la obra, se señalará el modo en que se fundaron las antiguas religiones patriarcales, así como las de Grecia e Italia, y el autor se jacta de haber fortalecido mucho los fundamentos del cristianismo racional. Mostrará que todas las lenguas del mundo occidental eran iguales, y que un sistema de letras, el de los antiguos druidas irlandeses, lo impregnaba todo. Era común a las Islas Británicas, y a la Galia, a los habitantes de Italia, Grecia, Siria, Arabia, Persia e Indostán, y que uno de los dos alfabetos, del mismo sistema, en los que están escritos los antiguos manuscritos irlandeses, es decir, el Bet Louis Nion, vino por la Galia, a través de Gran Bretaña, hasta Irlanda, y que el otro, el Bobelot, vino por el estrecho de Gibraltar. Esta es la historia de Odiseo, esta también es la historia de los antiguos druidas. Después del cataclismo, se aventuraron por todo el mundo, y luego regresaron a Irlanda. Considere a los gigantes en la Odisea. Podrían haber sido los fomorianos o una raza mixta de gigantes. No pensamos en los druidas navegando alrededor del mundo, porque eso se atribuye principalmente a los fenicios. Los fenicios eran ciertamente hombres extraordinariamente dotados. Fueron una de las primeras razas en idear y emplear un alfabeto sofisticado, construir grandes ciudades y templos, fabricar papel para escribir y navegar por los mares del mundo. El caso es que eran aria, o adeptos del más alto nivel. Eran maestros arquitectos, astrólogos, armadores, marineros, curanderos y científicos. Creemos que los fenicios, al igual que los escitas, ellos eran originarios del oeste, conservaron los secretos de la construcción megalítica y muchas otras artes antiguas. Es posible que hayan sido los constructores originales de muchos templos a lo largo del Nilo. Esto es lo que sugiere el Antiguo Testamento y lo que sugiere una gran cantidad de literatura masónica variada. Michael Sarian. Los orígenes irlandeses de la civilización. Ok, si has visto mis otros videos, profundizo más en el Timeo de Platón, pero en la historia, Solón quiere aprender más sobre la antigüedad del sacerdote de Egipto. Solón intenta impresionar al sacerdote con su comprensión del mito y su conexión con la historia antigua. Solón tenía la percepción de que los orígenes de los griegos se encuentran en Oriente, en Asia, en la antigua Argos, pero no, afirmó el sacerdote de Egipto. Vosotros los helenos sois niños. En mente, todos sois jóvenes. No existe entre vosotros ninguna opinión antigua transmitida por la antigua tradición, ni ninguna ciencia que se envejezca con la edad. En primer lugar, recuerdan un solo diluvio, pero hubo muchos anteriores. Además, ¿no sabes que antiguamente habitó en tu tierra la raza de hombres más bella y noble que jamás haya existido? Y que tú y toda tu ciudad desciendes de una pequeña semilla o remanente de ellos, que sobrevivió, y esto era desconocido para vosotros, porque durante muchas generaciones, los sobrevivientes de esa destrucción murieron sin dejar palabra escrita. Esta noble raza de hombres es a lo que Godfrey Higgins se refiere como los Celtae. Por eso no tenemos el alfabeto escrito de estos antiguos pueblos avanzados. Los fenicios fueron obviamente los más avanzados después del cataclismo más reciente. Los griegos robaron todo.
¿Suena eso como una exageración? Estaban confundidos, perdidos. Llegaron a estas ciudades que estaban vacías y desoladas. Reescribieron todo. Cambiaron el idioma. Reescribieron la historia. No son solo los griegos. Podemos centrarnos en 3 grupos principales: los hebreos, griegos y romanos. Estoy haciendo todo lo posible para vincular todo esto con la perspectiva de Tartaria, pero tendremos que ser pacientes hasta que todo pueda ser visto colectivamente. Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que publicamos, pero queríamos poner nuestro esfuerzo en esta serie de orígenes cristianos ignorados, y se volvió un poco abrumadora. Tenemos mucho más que decir, pero decidimos hacer esta serie de 4 partes. La mayor parte ya está hecha. Este primer capítulo se centra principalmente en los druidas, pero está inacabado porque la primera y la segunda parte son en realidad solo un capítulo sobre los irlandeses. Estén atentos a la segunda parte, donde repasaremos más pruebas de que la Biblia es, de hecho, de origen irlandés. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?